¿Realmente crees que puedes manejar todo esto por ti misma? Preguntó Trevor, su voz goteando con descendencia mientras señalaba el montón de documentos de propiedades esparcidos sobre mi mesa de la cocina. Estas propiedades de alquiler requieren habilidades serias de gestión, Mariana. Tal vez deberías dejar que alguien con experiencia real en negocios tome la iniciativa. Miré desde el papeleo, mi mandíbula apretada con fuerza. Habían pasado exactamente 4 días desde que heredé 5 propiedades de alquiler de mi difunta tía Beverly en Phoenix, Arizona, y de alguna manera mi exmarido ya se había enterado de mi herencia inesperada. La audacia de este hombre nunca dejaba de sorprenderme. Mi nombre es Mariana Patterson. Tengo 47 años y trabajo como higienista dental aquí en Tucson. Durante los últimos 3 años desde nuestro divorcio, había logrado construir una vida tranquila y estable para mí misma. Tenía mi pequeño apartamento, mi trabajo confiable en la práctica del Dr. Henderson, y lo más importante, mi libertad de la constante necesidad de Trevor de controlar cada aspecto de mi existencia. Pero ahora, de pie en mi cocina con su cabello peinado hacia atrás y esa sonrisa familiar, estaba tratando de colarse de nuevo en mi vida a través de mi herencia. No pedí tu ayuda, Trevor, dije con firmeza, reuniendo los documentos más cerca de mí. Y ciertamente no necesito tu experiencia en negocios. Él se rió. El mismo sonido condescendiente que me había molestado durante 15 años de matrimonio. Vamos, Mariana. Eres una higienista dental. ¿Qué sabes tú sobre gestión de propiedades, relaciones con inquilinos o leyes de bienes raíces? Estas propiedades valen más de $800,000 combinadas. Podrías perder todo si no manejas esto correctamente. El número hizo que mi estómago se revolviera con tanta emoción como ansiedad. $800,000. Mi tía Beverly había sido más generosa de lo que jamás había imaginado. No habíamos estado particularmente cercanas. Ella era la hermana de mi padre, una exitosa inversora en bienes raíces que nunca se casó y no tuvo hijos. Cuando su abogado me llamó para decirme que yo era la única beneficiaria de su cartera de propiedades, me quedé atónita. Soy perfectamente capaz de aprender lo que necesito saber, respondí. Pero Trevor ya estaba negando con la cabeza. ¿Aprender sobre la marcha con esa cantidad de dinero en juego? Eso no es inteligente. Mariana, mira, sé que tenemos nuestra historia, pero he estado gestionando propiedades comerciales para Kellerman Associates durante más de una década ahora. Podría ayudarte a maximizar estas inversiones, tal vez incluso expandir el portafolio. Ahí estaba el anzuelo. Trevor trabajaba como gerente de propiedades para una firma mediana de bienes raíces, y sus ojos se habían iluminado con signos de dólar el momento en que había escuchado acerca de mi herencia. Casi podía ver las ruedas girando en su cabeza, calculando cómo podía insertarse en esta situación y de alguna manera beneficiarse de mi buena fortuna. Algo frío se asentó en mi pecho mientras lo observaba recostarse contra mi mostrador como si perteneciera allí. Esto no se trataba de ayudarme. Esto se trataba de control, como todo lo demás había sido durante nuestro matrimonio. Los recuerdos vinieron inundando mientras miraba el rostro expectante de Trevor. 15 años de matrimonio donde cada decisión tenía que pasar por el primero. Cuando quise volver a la escuela para convertirme en higienista dental, insistió en que era impráctico. Cuando ahorré dinero de mi trabajo de medio tiempo en ventas para comprar un auto pequeño, me convenció de destinarlo a nuestro futuro en su lugar. Lo que significaba sus aventuras comerciales que nunca resultaban como se esperaba. La peor parte era cómo lo hacía parecer razonable, incluso cariñoso. Solo estoy mirando por nosotros, solía decir. Tengo más experiencia con estas cosas. O mi favorito personal, confía en mí, cariño, ¿cuándo te he guiado mal? Bueno, me había guiado mal muchas veces, como cuando me persuadió de ser cofirmante en su fallida inversión en un restaurante, dejándonos con una deuda de $30,000, o cuando usó nuestros ahorros conjuntos para invertir en un esquema piramidal que prometía hacernos ricos. Cada vez era mi culpa por no ser lo suficientemente solidaria cuando sus grandes planes fracasaban. El divorcio 3 años atrás había sido brutal. Trevor había peleado conmigo por cada activo,
alegando que como él había sido el principal sostén económico durante la mayor parte de nuestro matrimonio, merecía la parte más grande. Como si no importara que yo había trabajado en múltiples empleos para mantenernos a flote mientras él perseguía un esquema tras otro para hacernos ricos. Al final, me había ido con apenas lo suficiente para rentar mi pequeño apartamento y empezar de nuevo. Pero empezar de nuevo había sido lo mejor que me había pasado en décadas. Por primera vez en años, podía tomar decisiones sin que alguien cuestionara mi juicio o minara mi confianza. Me había sumergido en mi trabajo en la práctica dental, construyendo relaciones con los pacientes y ganando la confianza del Dr. Henderson. Incluso había comenzado a tomar clases nocturnas de gestión empresarial, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido el valor de intentar mientras estaba casada con Trevor. «Estás siendo muy callada», dijo Trevor, devolviéndome al presente. «Espero que no estés considerando seriamente intentar gestionar estas propiedades sola. El mercado de alquiler en Phoenix es competitivo, Mariana. Un error podría costarte miles». Estudié su rostro, notando cómo sus ojos seguían moviéndose hacia los documentos de la propiedad. Tenía hambre por esta oportunidad, prácticamente babeando por la chance de meter sus manos en mi herencia. Pero había algo más en su expresión, un cálculo familiar que reconocí de nuestro matrimonio. No solo estaba ofreciendo ayuda. Se estaba posicionando para tomar el control. «¿Qué es exactamente lo que estás proponiendo?», pregunté con cuidado. El rostro de Trevor se iluminó, claramente confundiendo mi pregunta con interés. «Bueno, estaba pensando que podríamos formar una sociedad. Yo me encargaría de la gestión diaria, cobrando el alquiler, coordinando reparaciones, lidiando con problemas de los inquilinos, y tú podrías seguir siendo la dueña. Dividiríamos las tarifas de gestión, digamos 60/40 a mi favor ya que yo haría la mayor parte del trabajo. 60/40 a su favor». Por supuesto, el hombre no había cambiado ni un ápice. «¿Y qué te hace pensar que querría asociarme con mi exmarido?», pregunté. Su sonrisa vaciló ligeramente. «Porque necesitas ayuda, Mariana. Y porque a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, todavía me importa tu seguridad financiera». La mentira salió de su lengua tan suavemente que por un momento casi creí que lo decía en serio. «Necesito tiempo para pensarlo», dije finalmente, sabiendo que eso me daría el espacio que necesitaba para decidir mi próximo movimiento. El rostro de Trevor se iluminó con triunfo, interpretando claramente mi respuesta como una victoria. «Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites, pero no esperes demasiado. El mercado de alquiler se mueve rápido, y estas propiedades necesitan gestión activa. Odiaría verte perder dinero mientras estás deliberando». Después de que se fue, me senté sola en mi cocina, mirando los documentos de la herencia y sintiendo un nudo familiar de ansiedad en el estómago. La parte racional de mi cerebro sabía que Trevor estaba equivocado. Era perfectamente capaz de gestionar estas propiedades yo misma. Pero la voz que había sido condicionada por 15 años de su constante socavación susurraba que quizá tenía razón. Quizá estaba en algo que no podía manejar. Esa tarde, llamé a mi amiga Janet, una paralegal que me había ayudado a navegar los procedimientos del divorcio. «Janet, necesito algunos consejos sobre la protección de activos», dije sin preámbulos. «Mariana, ¿qué está pasando? Suenas estresada». Le expliqué la situación con la herencia y la repentina aparición de Trevor en mi vida. Janet escuchó sin interrumpir, pero pude escuchar su fuerte inhalación de aire cuando mencioné su propuesta de sociedad. «Mariana, no puedes dejar que ese hombre se acerque a tu herencia», dijo con firmeza. «He visto este patrón antes. Va a encontrar una manera de reclamar propiedad o control, y terminarás perdiendo todo por lo que has trabajado. Pero, ¿y si tiene razón? ¿Y si no puedo manejar esto sola?» «Escúchame», dijo Janet, su voz tomando el tono autoritario que usaba en la corte. «Has estado manejando tu propia vida muy bien durante 3 años. Has construido una carrera, mantenido tu independencia y tomado decisiones financieras inteligentes. No dejes que te manipule para que pienses que eres incompetente.
Sus palabras me golpearon como un chapuzón de agua fría. Manipulación. Eso es exactamente lo que era, el mismo patrón de manipulación que había definido nuestro matrimonio. Trevor no estaba ofreciendo ayuda. Se estaba posicionando para intervenir y tomar el control de mi recién descubierta riqueza. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Primero, vas a establecer un fideicomiso para proteger estas propiedades. Segundo, vas a establecer una LLC para la gestión de propiedades. Tercero, vas a documentar cada interacción que tengas con Trevor a partir de ahora. Y cuarto, si sigue presionando con esta idea de sociedad, vas a cerrarle la puerta de golpe. Sentí un destello de algo que no había experimentado en años. No solo determinación, sino una verdadera emoción. Esta herencia no era solo dinero. Era una oportunidad para demostrarme a mí misma y a todos los demás que era capaz de mucho más de lo que nadie me había dado crédito. Janet, dije con una sonrisa asomándose a mi voz. Creo que estoy lista para mostrarle a Trevor exactamente lo que esta higienista dental puede lograr. A la mañana siguiente, me desperté con un sentido de propósito que no había sentido desde el día en que se finalizó mi divorcio. Era hora de tomar el control. El lunes siguiente, tomé un día personal en la práctica dental y conduje a Phoenix para ver mis propiedades heredadas por primera vez. Janet me había recomendado un abogado especializado en planificación patrimonial y protección de activos, y tenía una cita programada para la tarde. Pero primero quería ver con qué estaba lidiando realmente. Las propiedades estaban distribuidas en 3 barrios, todos en áreas decentes con buen potencial de alquiler. Mientras caminaba por cada unidad, un dúplex en Scottsdale, 2 casas unifamiliares en Tempe y un pequeño edificio de apartamentos con 4 unidades en el centro de Phoenix, sentí una creciente sensación de orgullo y posibilidad. La tía Beverly había sido inteligente con sus inversiones. Estas no eran propiedades deterioradas que necesitaban trabajo mayor. Eran alquileres bien mantenidos en barrios estables. En el edificio de apartamentos, conocí a la señora Rodríguez, una inquilina que vivía allí desde hacía 6 años. Tu tía era una maravillosa casera, me dijo mientras charlábamos en el patio. Siempre justa, siempre responsiva cuando algo necesitaba arreglo. Espero que seas igual. Planeo serlo, le aseguré. Y lo decía en serio. Esto no se trataba solo del dinero. Se trataba de proporcionar buenos hogares para las personas y construir algo significativo. Mi cita con el abogado Howard Brennan fue mejor de lo que esperaba. Era un hombre de mirada aguda en sus 60 años que escuchó atentamente mientras le explicaba mi situación con Trevor. Eres inteligente al ser proactiva sobre esto, dijo, sacando un bloc de notas para tomar notas. Lo que necesitas es un fideicomiso revocable en vida que mantendrá todas las propiedades, más una compañía de responsabilidad limitada para manejar el lado de la gestión. Eso crea múltiples capas de protección. ¿Cuánto tiempo tomará establecer eso? Si estás seria acerca de moverte rápidamente, puedo tener los documentos listos para el viernes. El fideicomiso te nombrará como la única fideicomisaria y beneficiaria, y la LLC estará estructurada de manera que solo tú tengas autoridad de firma. Incluso si alguien intentara reclamar propiedad o control, no tendrían base legal. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. ¿Y si mi exmarido intenta inmiscuirse en el negocio? La sonrisa de Howard fue sombría. A menos que voluntariamente lo agregues al fideicomiso o a la LLC, no tiene absolutamente ningún derecho sobre estas propiedades o cualquier ingreso que generen. De hecho, si intenta interferir con tus operaciones comerciales o hace reclamos fraudulentos sobre la propiedad, tendrías motivos para una demanda por acoso. Cuando llegué a casa esa tarde, había un mensaje de voz de Trevor. Mariana, he estado pensando en nuestra conversación y quiero disculparme por ser insistente. ¿Por qué no empezamos de nuevo? Tal vez podría solo asesorar en algunas pequeñas decisiones, ayudarte a orientarte sin ninguna sociedad formal. Casi me reí de la transparente manipulación. Estaba retrocediendo de su enfoque agresivo, tratando de meter el pie en la puerta a través de una falsa humildad. De hecho, Trevor,
He tomado algunas decisiones sobre las propiedades, dije amablemente. He establecido una compañía de gestión de propiedades y configurado todas las estructuras legales que necesito. No necesitaré tus servicios. El silencio al otro lado de la línea se extendió por varios segundos. ¿Qué hiciste? Contraté a un abogado y establecí las entidades comerciales adecuadas para gestionar mi herencia. Todo está legalmente establecido y documentado. Mariana, no puedes tomar decisiones así sin consultar a alguien que entienda las implicaciones. Puedo y lo hice, interrumpí. Las propiedades están protegidas bajo un fideicomiso, y yo soy la única fideicomisaria y beneficiaria. No hay lugar para socios o gerentes externos. Su voz se agudizó con frustración. Estás cometiendo un error grave. No tienes la experiencia para manejar esto sola. Ya veremos, dije y colgué. La respuesta de Trevor llegó más rápido de lo que esperaba. El martes siguiente, apareció en mi práctica dental durante mi hora de almuerzo, entrando en la oficina con la confianza de alguien que pensaba que todavía tenía influencia. Mariana, necesitamos hablar, anunció lo suficientemente fuerte como para que el doctor Henderson levantara la vista de su escritorio con preocupación. Este es mi lugar de trabajo, Trevor, dije con firmeza. Lo que sea que quieras discutir puede esperar hasta después del horario laboral. Esto no puede esperar. Has cometido algunos errores legales graves con esos documentos de propiedad, y estoy tratando de salvarte de un error costoso. Podía sentir a mis compañeros de trabajo observando cómo se desarrollaba la confrontación. El doctor Henderson se levantó, claramente listo para intervenir si era necesario. Señor Patterson, dijo educadamente pero con firmeza, voy a tener que pedirle que se vaya. Este es un consultorio médico, no un lugar para disputas personales. El rostro de Trevor se puso rojo. Esto es para proteger el futuro financiero de Mariana. Ella firmó documentos que no entiende. Los documentos fueron preparados por un abogado de patrimonio calificado, dije fríamente. Todo es perfectamente legal y ejecutado correctamente. ¿Crees que eres tan inteligente, Trevor? Estalló, su compostura finalmente quebrándose. Pero lo vas a perder todo porque eres demasiado terca para escuchar los consejos de alguien que realmente sabe lo que está haciendo. El doctor Henderson se dirigió hacia el teléfono. Voy a llamar a seguridad. Trevor me lanzó una última mirada de rabia frustrada antes de salir furioso de la oficina. Mientras la puerta se cerraba detrás de él, me di cuenta de que estaba temblando, no de miedo, sino de adrenalina. Me había enfrentado a él en público y había ganado. Mariana, ¿estás bien?, preguntó el doctor Henderson con suavidad. Estoy perfecta, dije y lo decía en serio. Absolutamente perfecta. Por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde debía estar, en control de mi propia vida y lista para lo que viniera después. Los intentos de Trevor de manipularse en mi herencia habían fracasado espectacularmente. Dentro de semanas de mi rechazo, se corrió la voz en la comunidad local de bienes raíces sobre su persecución poco profesional de los activos de un cliente. Que German Associates, ya preocupados por su desempeño decreciente, lo reasignaron discretamente a propiedades de menor nivel y eventualmente lo dejaron ir cuando su comportamiento se convirtió en un pasivo. Su reputación en los círculos de bienes raíces de Phoenix quedó permanentemente dañada y se vio obligado a aceptar un puesto en una pequeña firma de gestión de propiedades en otro estado, ganando una fracción de su salario anterior. Sus sueños de dinero fácil a través de mi herencia le habían costado su carrera y su posición en la industria que afirmaba conocer tan bien. 2 años después, me encontraba en el patio de mi adquisición más reciente, un encantador dúplex en Scottsdale que había comprado con las ganancias de mis propiedades existentes. Suncaster Property Management había crecido hasta convertirse exactamente en lo que había imaginado, un negocio pequeño pero exitoso construido sobre tratos justos y un genuino cuidado tanto por las propiedades como por los inquilinos. Mirando atrás a ese momento aterrador pero emocionante cuando Trevor intentó tomar el control de mi herencia, me di cuenta de que su manipulación me había dado el mayor regalo de todos, el empujón final que necesitaba para descubrir cuán capaz era realmente. Mi hora de almuerzo,
entrando en la oficina con la confianza de alguien que pensaba que todavía tenía influencia.